con esto quería introducir. Ya pudimos ver en la clase anterior los que pudieron estar, y si no les doy un poquito de contexto a los nuevos, lo importante que es practicar y predicar con nuestro testimonio todos los días nuestro cristianismo. Vimos que el ser cristianos no es solo los domingos o no solo es en Semana Santa o en eventos especiales en la iglesia, sino es todos los días y no necesariamente en la iglesia. Tiene que ser también fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, para los que estudian en la escuela. En todo momento tenemos que mostrar nuestro cristianismo. Pero hoy vamos a ver como, digamos, la continuidad de esto. Para mostrar nuestro cristianismo, tenemos que entender que solo podemos ver a Cristo, que solo podemos voltear a ver a Cristo, que solo podemos confiar en Cristo y que únicamente debemos de creer en Cristo. Entonces, por eso quise empezar con este salmo, porque vamos a ver cómo en nuestro día a día se nos puede complicar hacer esto, se nos puede eh, de verdad presentar como un problema el buscar únicamente a Cristo y solo pensar en Cristo, ¿no? Porque en nuestro día a día vamos a tener problemas, pruebas, vamos a tener procesos que tener que cruzar y lamentablemente aún como cristianos, pues ponemos a Cristo como último lugar. Siempre es hasta el final cuando vamos y oramos. Siempre es hasta el final cuando agarramos y confiamos en Él. Siempre es hasta el final cuando buscamos en su palabra o incluso siempre es al final cuando hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. Porque incluso muchas veces ya lo buscamos al inicio, ya sabemos lo que Él quiere que hagamos, pero siempre lo tomamos como la última opción. Pero eso tiene que cambiar. En todo momento tenemos que hacer siempre buscar a Cristo como primera opción y como única. En todo momento tenemos que hacer lo que Cristo manda como primera y única opción. Porque a lo largo de la clase vamos a estar viendo que Él es el único que en verdad va a estar ahí, el único que va a tener la verdad, ¿no? Como dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos va a poder en verdad ayudar. En el mundo podemos estar viendo cómo la gente pone su fe o su confianza en cosas banales, la verdad, como el dinero, sus trabajos, sus estudios, su casa, su familia, o incluso ya hoy en día se ven que ponen su fe en el cosmos y las estrellas y el horóscopo, o en cartas, o en el futuro, o incluso ya en un extremo de lo que dicen los famosos o los famosos influencers. Eh, O pues como pudo ver México hoy en día, ¿no? También ponen su fe y su confianza en la política. Y realmente sé que ustedes me pueden decir, no, ese no es mi caso porque yo ya conozco a Cristo, yo sé que pues él es el único que podemos confiar, pero luego tristemente incluso como cristianos les puedo decir que se nos puede empezar a nublar la vista y entonces en nuestro cristianismo empezamos a confiar en el pastor, empezamos a poner nuestra confianza en los hermanos, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en líderes, en cosas que creemos que están bien porque están dentro de la iglesia, pero aún así no está bien poner nuestra confianza en ellos. ¿Por qué? Porque no dejan de ser humanos, no dejan de ser cosas temporales, no dejan de ser eh, incluso cosas o personas que están ahí porque Dios así las determinó. Y entonces no podemos confiar en esas cosas o personas, sino más bien en quien las puso ahí, ¿no? Y realmente esto lo vamos a estar leyendo en su palabra, ¿no? En todo momento y a toda hora, para nosotros es de suma importancia solo poner nuestros ojos en Cristo. Quiero que empecemos a buscar en su palabra. Vámonos a Hebreos 12, 2, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Pueden hacer, ¿no? Hebreos 12.
Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, la palabra es muy clara. El cristiano tiene que tener puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que creó la fe y que no solo la creó, la consumó. Porque Él hizo un acto que nadie más va a hacer por nosotros. Él agarró y murió por nosotros en una cruz para perdonar nuestros pecados. Él bajó del trono divino para agarrar, hacer su mano y marcar ese camino para nosotros hacerlo más sencillo. Entonces aquí la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, eh, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y él está sentado a la diestra del trono. Qué maravilla de versículo. Pero no solo quiero yo agarrar y aquí contarles, ¿no? De por qué solo confiar en Cristo. Porque muchas veces lo damos por sentado, pero yo quiero que vayamos a escudriñar nuestra Biblia. Les voy a dar puntos por los cuales es importante y lo mejor buscar solamente a Cristo. Punto número uno, podemos ver que es porque nos bendice, nos llena de su palabra y nos permite dar fruto de bien. ¿Y a qué me refiero a fruto de bien? Nos permite que nuestras obras, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo sea para bien, que todo sea para su bien. O sea, porque luego tenemos un bienestar mmm, corrupto, podría ser, donde en el mundo la gente agarra y dice, ah, no, es que es por un bien mayor y está robando, no, es por un bien mayor y está haciendo trampa en un examen, no, es por un bien mayor y está haciendo tranzas en el trabajo. Pero el fruto de bien que da Dios es un bien santo, un bien real, donde Él nos empieza a guiar. Y esto lo queremos leer en Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8, que dice así. Aquí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echa sus raíces y no teme la venida del calor, sino que su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Este versículo es, para mí es maravilloso, porque primero empieza con, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿no? Que no solo es confía en él, sino no es ten fe en Jesús, sino que tu fe sea Jesús. O sea, sí estamos viendo aquí un poco de lo que nos dice su palabra, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Y también Juan, el Evangelio de Juan nos dice, se los quiero leer porque no me gusta parafrasearlo, pero que habla, que dice, en el principio, a ver, déjenme lo busco, porque no me gusta parafrasear mucho, para que no quede duda.
porque la idea de hacer nuestro cristianismo práctico es que no quede duda. Ujú. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso mismo Jeremías dice que bendito el hombre que pone su confianza en Jehová, y su confianza es Jehová. ¿No? Entonces, aquí es lo mismo, que tu confianza sea su palabra, porque el verbo es Él, su palabra es Él mismo. El punto número dos que tenemos es, porque solo con Él nuestros proyectos se cumplirán. Y aunque esto es cierto, y lo vamos a leer, si quieren vayan buscando Proverbios 16:3. Charlie, ¿puedo hacer Sí, un comentario? sí, claro que sí. Sí, 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 sí. muchas gracias. En este versículo que nos hiciste favor de buscar, o indicar más bien, que es Jeremías 7 y 8, yo creo que aquí está una muestra perfectamente clara de lo que es el cristianismo, el cristianismo práctico. Esto es, ¿cómo bajo la Biblia yo a mi vida para que entonces yo pueda practicar el cristianismo? Y como ven ustedes, dice aquí en el versículo 7 de Jeremías 17, dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Y ahí tengo una instrucción perfectamente clara de Dios de cómo hacer un cristianismo práctico en mi vida, cómo vivir el cristianismo y cómo, bueno, pues confiando en el Señor y cómo poner mi confianza en Él. Entonces ahí estoy practicando ya la Biblia en mi vida, ¿verdad? Y entonces luego Jeremías pone aquí un ejemplo, dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y si esto lo aplicas a tu vida, no temas que lleguen las circunstancias. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor. Entonces, aquí estamos ya practicando, ¿verdad? La escritura, estamos practicando a Cristo en nuestras vidas. Dice también que no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Esto es que si yo confío en Cristo, aunque haya calor en mi vida, aunque haya dificultades en mi vida, yo me voy a mantener en gozo. Esto es, estoy practicando el cristianismo en mi vida. Y por último dice, en época de sequía no se angustia. ¿Y qué me dice aquí el Señor? A ver, acuérdense que podemos estudiar la Biblia en primera persona. A ver, Marcos, si en tu vida tienes épocas de sequía, no te angusties, porque yo voy al frente de ti. Y entonces, si yo realmente no me angustio ante las circunstancias de la vida, estoy haciendo el cristianismo práctico, ¿verdad? Y además, por último, dice que nunca voy a dejar de dar fruto. Ahí está otra practicidad. Esto es, sigue siendo práctico mi cristianismo si yo doy fruto. Esto es si yo sirvo al Señor, si yo pongo mis dones al servicio del Señor. Nada más eso era, mi querido Charlie. Muchas gracias. No, y justo lo que comenta, hasta incluso me recordó a un pasaje de Josué, que en lo que lo encuentro. mm, sí, desde Josué 1 del 7 al 9, que es un poco lo que usted comenta. O sea, el cristianismo práctico, una vez que lo empecemos a entender, es muy sencillo. ¿Qué nos pide Dios? No nos pide agarrar y hacer aquí circo, maroma y teatro. Él nos pide confiar en Él. Es lo único que tenemos que hacer, confiar en Él. Entonces, cuando nos vuelvan a preguntar cómo practico mi cristianismo, confía en Él, pero confía en Él en todo el momento, ¿no? Y de hecho Dios se lo decía a Josué, en Josué 1:7, que dice, del 1 al 7 al 9, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y justo lo que usted comentaba me recordó mucho este pasaje porque es esa parte, ¿no? Dios nos dice, confía en mí. ¿Cómo vas a confiar en mí? Bueno, lee mi palabra, ¿no? A Josué le dice, lee la ley, que en este caso es la Biblia. Y no solo la leas, entiéndela y hazla. Y entonces así vas a ver que puedes confiar en mí, como dice al final en 1:9. Y dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
¿no? Entonces esto realmente es hermoso y junto con lo que comentó, le agradezco mucho por comentarlo porque usted lo simplificó muy claro. Ese es el cristianismo práctico. Confía en el Señor. Por otra parte, como les comentaba, el segundo punto que tenemos para confiar en Él es porque solo con Él nuestros proyectos se cumplirán. Y justo lo que les iba a dar el paréntesis fue lo que usted comentó. Sí, nuestros proyectos se cumplirán, pero confiando en Él, estudiándolo a Él, para que entonces nuestros proyectos sean siempre apuntando hacia Él. Porque Él no quiere que nuestros sueños y nuestras metas sean cumplidas si no son dignas de Él. Es más, Él nos va a dar algo mejor. Él siempre va a agarrar, va a escucharnos, va a conocer nuestros sueños, pero Él va a darnos algo mejor, ¿no? Y quiero que leamos Proverbios 16:3 para que vean cómo todos nuestros proyectos se van a cumplir. Y dice, muy literal, dice, pero Jehová pesa los espíritus. Perdón, no, abajito. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Pero aquí está lo que yo les comento. Dicen que encomienda a Jehová tus obras. O sea, entrégale todo lo que hagas a Dios. Volvemos a lo mismo del inicio. Confía en Dios. Y se realizarán tus proyectos. Si tú le entregas todo a Dios, entonces tus proyectos van a ser por y para Dios y todos tus proyectos se van a realizar. Entonces ese es el segundo punto que tenemos para por qué solo Cristo, por qué solo podemos estar viéndolo a Él. De primero porque Él siempre nos va a dar fruto y nos va a llenar, porque Él va a cumplir solo Él va a cumplir nuestros proyectos. También podemos ver que Él siempre estará con nosotros, porque muchas veces ponemos nuestra confianza, como les decía, en objetos, en dinero, en nuestro trabajo, en personas que son temporales. Todo esto es temporal, pero Cristo es eterno. Él desde el principio estuvo y hasta el final estará, porque Él es el principio y el fin. Y entonces podemos confiar en Él porque Él siempre estará con nosotros, y así lo dice Isaías 43:2. Bienvenidos todos los hermanitos que se han estado ahí conectando conforme a lo largo de la clase. Qué gusto tenerlos por aquí. Isaías 43:2, que dice, 43:2, ¿verdad, Charlie? sí, si lo tienes por ahí, Euro, y lo quieres leer, por favor. Sí, claro. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gracias, Euro. Entonces, aquí vemos, en verdad, Él va a estar en todo momento con nosotros. No solo es en las buenas o así, o sea, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esto incluso se pudo ver súper literal con Moisés, ¿no? Que en todo momento los estuvo acompañando, tanto que hasta abrió las aguas, ¿no? Y sé que aunque no se refieren en esta profecía de Isaías a lo que hizo con Moisés, sí habla de que para él, en todo momento, cuando pasemos pruebas, él va a estar ahí. Cuando pases por el fuego, no nos quemaremos, porque cuando tengamos esa prueba no vamos a caer, y es lo que comenta, ¿no? Dios no nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar, no nos va a dar algo que no podamos enfrentar, pero luego se nos olvida el contexto de este pasaje, ¿no? Dios no te va a dar algo que no puedas soportar, eso es muy cierto, pero te puedo decir que hay contexto en esa frase. Dios no te va a dar algo que no puedas soportar, siempre y cuando estés con Dios, porque tú no puedes hacer nada. Tú solo nunca vas a poder hacer nada. Pero siempre y cuando estés con Dios, siempre y cuando confíes en Dios, siempre y cuando veas que Dios está ahí, que medites su palabra, que la leas, que obedezca, ahí entonces siempre Dios no te va a poner algo que no puedas soportar. Y no porque si no estás con Él, Dios te ponga pruebas que no puedas soportar, sino porque simplemente no estás con Él.
Y entonces no vas a poder mejorar, no te va a poder perfeccionar, no te va a poder cuidar porque tú no estás con él. Y siempre que pienso en esta parte de la confianza en Dios, de la búsqueda de Dios, me acuerdo mucho, ahorita pues no está Sophie, pero ella siempre me cuenta cuando supo, cuando vio la pintura tan famosa de que está el hombre acostado con el dedo como así y Dios está arriba como con el dedo así, ¿no? Y Sophie siempre le encanta contar esta historia y para mí es maravilloso. Y siempre me acuerdo cuando hablamos de la confianza de Dios, porque si ustedes se acuerdan de esa pintura, el hombre trae el dedo así, doblado, y Dios lo trae así. Dios está dispuesto a estar contigo. Dios está dispuesto a escucharte, a cuidarte, a protegerte. Pero el hombre es el que está así, con el dedo endeble. Él no quiere, él no lo busca, porque él piensa que él puede solo. Pero no, solo Cristo es con el que podemos apoyarnos. Entonces nosotros, me encanta porque nosotros solo tenemos que hacer esto, estirar el dedo y entonces ahí se van a tocar, vamos a estar cerca de Dios, vamos a estar conociendo a Dios, ¿no? Entonces por eso Él siempre va a estar con nosotros, como dice aquí el versículo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama prenderá en ti, porque, y del 3 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque yo soy Jehová tu Dios. Me encanta el versículo 3 de Isaías 43, porque nos lo deja muy claro. ¿Por qué vas a estar conmigo en todo momento? Porque yo soy Dios. Así es simple. No me cuestiones, ¿no? Se lo dice a Job cuando Job está agarrando y cuestionándolo en todo momento. Ya en un punto de Dios, ¿por qué no me estás escuchando? Y llega un punto en el que ya cuando Dios lo agarra y lo mete en el torbellino y le dice, a ver, tú tienes derecho a cuestionarme si en este momento tú agarras y me dices, ¿cuánto mide el universo? Porque tú estuviste con tu cinta métrica midiendo el universo. O si tú agarras y me dices que estuviste en los inicios de la creación. Agarra y Dios le dice a Job, tú no me cuestiones. No puedes cuestionarme porque yo te creé a ti. Solo confía en mí. Otro punto que tenemos aquí es porque Él siempre nos dará sustento. Dios nos conoce, Él nos creó y Él sabe lo que necesitamos. Y de hecho esto quiero que lo leamos en Hebreos 13:5 para que vean, de verdad, todos estos pasajes que les estoy dando es para que vean lo fácil que es darnos cuenta que solo en Cristo podemos confiar. Después les voy a dar pasajes de por qué no podemos confiar en todo lo demás, no solo así. Pero ahorita quiero que veamos por qué solo podemos confiar en Cristo. Dice, porque Él siempre nos dará sustento. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice así, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, de ningún modo te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, quiero que analicemos muy bien este pasaje. Dice, primero nos exhorta en el libro de Hebreos, nos dice que nuestra manera de vivir sea sin avaricia, que no estemos persiguiendo cosas de este mundo banales. Dice, más bien estén contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, porque Dios dijo, de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Esto es una promesa bíblica. Tienen que empezar ahí a conocer las promesas bíblicas para aquellos que no las conocen. Esta es una promesa bíblica.
y Dios cumple todas sus promesas. Él nos invita a no busques más porque lo que tienes yo te lo he dado. Y lo que tienes es lo que necesitas. Y lo que tienes es suficiente para ti. No busques más. Porque yo nunca te voy a dejar sin nada. Yo nunca te voy a desamparar. Yo siempre te voy a dar sustento. Incluso lo dice, a ver si no me equivoco, pero según yo es Lucas 11:12, por ahí, que habla de que dice, apunta al reino de los cielos y lo más vendrá por añadido. Porque arribita de ese versículo dice, porque tu Padre Celestial sabe que necesitas comer y que necesitas vestir. Pero Él no quiere que nosotros nos pongamos a pensar, híjole, ¿qué voy a comer hoy? Él no quiere que nos pongamos a pensar, híjole, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Él lo que quiere es que apuntemos al reino de los cielos. Él quiere que cada mañana meditemos en Él, que pensemos en Él, que lo primero que al despertar y abrir los ojos sea pensar en Él, y lo último antes de irnos a dormir sea pensar en Él. Y lo demás ya viene por añadidura. Ya viene el sustento, ya viene la comida, ya viene la vivienda, ya viene el vestido, ya viene todo. Porque Él nos lo promete, y no solo una vez, más de una vez en la Biblia dice, de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Y por eso después dice de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré, que podemos pensarlo como el Salmo 23, Señor es mi pastor y nada me faltará. Y de verdad, si no podemos confiar en eso, solo confiar en eso, pues realmente no sé en qué sí podemos confiar. A lo largo de la Biblia podemos ver tantas promesas hechas y tantas promesas cumplidas y tantas promesas hechas y que faltan por cumplir. Pero esa es nuestra confianza. Dios nos dio promesas por cumplir, pero también nos dio promesas que ha cumplido y promesas que cumple todos los días con todos y cada uno de nosotros. Y aunque luego, pues sí, Dios toma sus momentos de silencio para ponernos a prueba, Él siempre está ahí y justo es el siguiente punto. Podemos confiar en Dios y solo podemos confiar en Cristo porque Él oye nuestras oraciones. Él nos escucha en todo momento. Quiero que leamos primero de Juan 1:15. Juan, no, Perdón, es, primera de Juan, capítulo 1, versículo ¿qué? es que tengo aquí anotado 15, pero creo que es 1:5, creo que se me fue el dedo. Sí, debe de ser 1.5, Charlie, porque solamente llega hasta el 10. Hasta el 10, sí, justo. Entonces quiero ver si el dedo se me fue en el primer Juan, o sea, ahí solo es Juan 1:15, o, a ver, por aquí debe. No, ya vi. Perdónenme, es primero Juan 5:15. Ahí fue donde se me fue el dedo. Ok, Primero Juan 5:15 nos muestra sí. cómo él nos utiliza así. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Si alguien lo tiene? Si quieren, yo lo puedo leer. Ok, Auro, por favor. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es, así es. Y de hecho, incluso para que lo entendamos un poquito más, vamos a leer otra versión que dice, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, ¿no? Y gracias, Auro, por leerlo, pero sí, o sea, no, aquí no solo nos está diciendo Dios te oye, sino te está diciendo Dios te oye y te lo va a dar.
Pero como les decía desde arriba, siempre y cuando lo que pidas sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, porque entonces si agarramos y entonces oramos pidiendo conforme a nuestra voluntad, entonces no estamos confiando solo en Cristo, estamos confiando solo en nosotros, utilizando a Cristo como nuestra herramienta, como nuestro genio de la lámpara o nuestra hada madrina, pero no es así. Sí, Dios oye nuestras oraciones y lo que pidamos se cumplirá, pero siempre y cuando lo pidamos conforme a su voluntad. Porque entonces ahí ponemos nuestra confianza en Cristo, solamente en Cristo, y confiamos que Él escucha nuestras oraciones. Y realmente, aunque lo que yo les estoy dando son pocas de las muchísimas razones por las cuales solo debemos confiar en Cristo, solo debemos de voltear a ver a Cristo, creo que nos explican de una manera muy general y muy bien por qué solo podemos confiar en Él. Porque de ahí en fuera, nada ni nadie nos va a dar lo que Él nos da. Nada ni nadie nos va a dar paz, nos va a dar gozo. Nada ni nadie nos va a dar ese sustento pleno. Nada ni nadie nos va a dar un oído, unos hombros que van a cargar nuestro yugo. No podemos confiar de verdad ni en nuestros corazones, ni en las personas, ni en el mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No, porque somos pecadores. Tanto el mundo tiene pecado como nuestro corazón tiene pecado, como las personas tienen pecado. Porque a lo mejor puedo decir, bueno, pero es que yo confío en mi mamá, no me va a fallar. Pero no deja de ser pecadora. A lo mejor las intenciones de nuestra mamá son buenas, pero no quita que sea una pecadora y que pueda fallar perfectamente. Por eso no podemos confiar en alguien igual a nosotros. Tenemos que confiar en alguien santo y en el único que de verdad nos conoce. Y esto lo podemos ver, de hecho, en Jeremías 17:5, ¿no? En Jeremías 17:5 nos dice cómo no podemos confiar en nuestros corazones. Jeremías 17:5. Y no solo cómo, sino por qué no podemos confiar en nuestros corazones. Dice, así dice Jehová, no, perdón, ¿por qué no podemos confiar primero en las personas? Dice Jeremías 17:5, dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y dirán, ¿por qué maldice? Nos maldice en ese sentido. No es que Dios te maldiga, literal, sino simplemente te dice, si tú confías en el hombre, y si se dan cuenta, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Está hablando en el humano. Porque luego agarran y me toca así como, no, se refiere al hombre, al masculino, no, se refiere al humano. Maldito el hombre que confía en el humano, porque su corazón se aparta de Jehová. Y yo lo expliqué así el día de mi bautizo, ¿no? Yo les contaba, decía, es que ya no podemos agarrar y les ponía el ejemplo de en un terremoto. Si va a temblar y agarramos y a la persona de al lado estamos en un edificio, en un rascacielos y tiembla. No es lógico agarrar y abrazar a la persona de al lado, porque si se cae el edificio, se cae conmigo. O si se cae él, me caigo yo con él. O luego agarramos y pensamos y decimos, no, bueno, yo no confío en las personas porque todas las personas me fallan. Entonces yo solo confío en mí porque a mí me conozco. Pero el mismo ejemplo, y si tiembla y te abrazas tú aquí, ¿ya te salvaste del terremoto si se cae el edificio? No. Pero si en ese terremoto tú agarras y ves una columna firme que no se mueve porque está construida a la perfección,
porque de verdad es una columna que sostiene ese edificio, y vas y abrazas esa columna, el movimiento lo vas a sentir, eso seguro, pero no te vas a caer, porque te estás agarrando de algo verdaderamente firme. Y en este caso, esa columna es Dios. También ahí mismo en Jeremías 17, bajémonos al 9 al 10, que es el que les comento, que tampoco podemos confiar en nosotros mismos. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Y quién podrá conocerlo? Nos lo dice el 10. Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y aquí no solo nos dice Jeremías que no confiemos en nuestro corazón, sino nos dice que Jehová no ve nuestro exterior, ve nuestro interior. Jehová conoce nuestro corazón. A lo mejor podemos engañar a los hermanos de la iglesia diciendo, no, yo solo creo en Cristo, solo confío en Cristo. Pero Jehová de verdad conoce tu corazón. ¿Y por qué lo digo? Una vez me pasó una señora que me estaba cortando el pelo, me estaba contando que era cristiana y así. ¿Y por qué lo digo y así? Porque agarra y me dice, no, pues yo obviamente pues confío en Jesús, pero pues también pues todas las mañanas veo el horóscopo y aquí en mi monedero traigo un granito de arroz pues para tener abundancia. Y dices, a ver, entonces sí confías en Cristo. Es más, me atrevo a decirles, entonces sí conoces a Cristo porque no puedes decirme que vas a poner al mismo nivel a Cristo, al horóscopo y a tu granito de arroz. No podemos poner nuestra confianza en la creación, tenemos que poner nuestra confianza en el Creador, porque es de verdad, agarrar y es ilógico pensar que vamos a confiar más en lo creado que en el que lo creó. Por último, también les quiero enseñar por qué no podemos confiar en el mundo. Y esto lo vamos a ver en Juan 16:33. Este versículo sí es más conocido. Juan 16:33, que es el último versículo de Juan 16, dice así: estas cosas os he hablado. Bueno, vamos a leerlos desde el 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Otra promesa bíblica. Dios nos promete que en este mundo terrenal vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción. Eso es una promesa. Pero Él nos promete algo también ahí mismo. Yo he vencido al mundo. Yo ya lo vencí. En mí tendréis paz. Arribita, ¿por qué quise leer arriba? Dice, les está diciendo Jesús a sus discípulos que en el momento de su crucifixión, los discípulos lo van a dejar solo, y así fue. Solo Juan, su madre y María Magdalena se quedaron ahí, pero sus discípulos se fueron por miedo a... Y desde ahí ya se los estaba diciendo, pero él dice, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús en su humanidad divina, me gusta decirle, porque era 100% humano y 100% Dios, él confiaba en Dios. Como humano, él confiaba en Dios y aún así él era Dios. Pero abajito nos dice, para estas cosas os he hablado. Todo este camino que yo he hecho es para que tengan paz, porque en este mundo no van a encontrar nada que les dé paz. Es más, les dice, en este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a tener problemas, van a tener tristezas, van a tener preocupaciones, van a tener estrés, van a tener, pónganle el nombre que quieran, van a tener
aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Estos 3 versículos nos enseñan por qué no podemos confiar ni en nosotros, ni en otra persona, ni en el mundo, ni nada que hay aquí en el mundo. Y, y con esto concluyo, porque no me gusta hacer clases largas, porque la idea es que sea práctica. Concluyo con un pensamiento que quiero que mediten toda la semana, porque luego incluso ya decimos, yo ya llevo muchos años en el cristianismo y lo damos por sentado. O incluso nuevos en el cristianismo también ya lo dan por sentado. Pero quiero que mediten, hermanos míos. Cristo fue el único que murió en la cruz por ti. Él fue el único que a pesar de nuestros pecados y atrocidades, nos amó. Él fue el único que bajó de su trono divino, para hacerse humano y marcar el camino para hacer el nuestro más fácil. Es el único que en verdad dio la vida por ti. Y eso es algo eterno. Nadie más va a hacer eso por ti. Ni tú mismo harías eso por ti. Entonces, si Él fue el único que hizo esto, pues es el único en el que podemos confiar. Él es eterno. Y si ponemos nuestra confianza en Él, si solo creemos en Él, si solo vemos a Cristo, entonces nuestra confianza será algo eterno. El Señor no defrauda, nunca lo hace. Él nos creó, Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, así dice Jeremías 1:4. Yo se los leo, no lo busquen, ya ando concluyendo. Jeremías 1:4 dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, 1:4 y 5, perdón, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Escogí. Si ella, desde el momento desde el momento antes de que nos formáramos del vientre de nuestra madre, ya nos conocía, imagínense, o sea, es lógico. Claro que por eso podemos confiar en Él. Claro que por eso solo tenemos que confiar en Él. Porque no solo es puedo confiar en Él, es solo en Él tenemos que confiar. No en el mundo, no en el dinero, no en el trabajo, no en el pastor, no en los líderes, no en los hermanos, no en nuestro ministerio, porque entonces van a tener aflicción. Se van a cansar, se van a rendir. ¿Por qué? Porque no van a ver un fruto de verdad. Pero con Cristo, si solo le ponen su confianza a Cristo, si solo voltean a ver a Cristo, si en todo momento su primera y única opción es Cristo, ahí de verdad su fe no va a tambalear, su fe no va a desfallecer y van a tener esa fortaleza que Él da. Y lo contaban con una historia el día de mi boda. Se las cuento muy rápido para ya no extenderme mucho, pero que decía, hablaba de una persona que andaba en carretera y se les componía el carro. Y pasaba una persona, se detenía y le decía, amigo, lo único que puedo hacer por ti es ir por el mecánico más cercano y te lo traigo. Y así lo hace, va, le trae el mecánico, lo checa el mecánico, por más que le movía, le sangoloteaba todo el carro, no podía. Ahí está, ahí veías las 3 personas tratando de moverle, la persona del carro ya le había movido, el mecánico y la otra persona que se paró.
por más que le intentaban, le movían, no podían. Y de repente llega otro hombre, otra vez se para, muy trajeado, muy propio. Les pregunta que si le puede echar él un ojo. Ya cansados todos, les dicen, claro, por supuesto. Le mueve un minuto y le dice, arráncalo. Y arranca. Todos sorprendidos dicen, bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo supiste cómo se arreglaba esto? Y le dice, bueno, no te preocupes, me presento. Yo soy Henry Ford y yo construí este carro. Así tiene que ser nuestra vida con Cristo. Él nos creó, Dios nos creó. Para mí fue de aliento entender esto el día de mi matrimonio. Les comento, esto lo predicaron el día de mi matrimonio. Porque entonces yo puedo decir, yo puedo confiar en que Él me va a cuidar en mi matrimonio porque Él me creó y Él creó el matrimonio. Y aquí yo les puedo decir, solo podemos voltearlo a Él porque Él nos creó. Y si Él nos creó, Él conoce cada parte de nosotros, Él conoce cada problema de nosotros, Él conoce cada pensamiento de nosotros, cada sentimiento, Él escucha cada latido de nosotros. Él ya tiene nuestro principio y ya conoce nuestro final. Solo en Cristo podemos confiar. Solo Él es nuestro único y suficiente Salvador. Solo Él es nuestra confianza plena. No te preocupes, Norma, ya acabamos. Bien, aquí tu mensajito, ya acabamos. Con esto concluyo y realmente ya vamos a orar y ahorita les voy a dar su oportunidad de comentarios y participaciones y nos vamos a las peticiones de oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Padre Celestial, te rogamos, mi Señor, porque nos des la sabiduría de no voltear a ver otro lado que no seas tú, mi Señor. Porque nos hagas entender que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Que solo tú eres aquel que siempre va a estar. Eres aquel que siempre nos va a consolar. Eres aquel que siempre nos va a cuidar. Te rogamos, mi Señor, no nos permitas voltear a otros lados, no nos permitas poner nuestra fe en otros lados. Afirma nuestra fe, avívala. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor. Te doy gracias por la vida de todos, cada uno de ellos. Te pido que nos ayudes a meditar en esto. Te ruego que nos pongas a prueba, mi Señor, para no tambalear. Que nos fortalezcas en tu palabra en todo momento, mi Señor. Porque sabemos que solo tú puedes hacer grandes obras en nuestra vida y que solo en ti podemos confiar. Te doy gracias, Padre Celestial, en nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.